Estas ideas no vienen independientes. Es decir, el coach de turno o el escritor de turno no es que esté un día pensando y diga, uy, esta frase suena preciosa, voy a generar incluso un curso alrededor de esto o la voy a plasmar en un lado porque suena muy bonita. No, son pequeñas píldoras de una ideología mayor, ¿vale? Que son ideologías que justamente son las que más, por así decirlo, más de moda están o que mayor están pegando. Como antes estábamos hablando de el imperativo o también estábamos hablando de fuera del contexto. Por ejemplo, estamos en una época en la que lo que más prima son las decisiones súper individuales. Es decir, de que el individuo solamente por voluntad propia y por su propio poder de pensamiento y de acción es capaz de hacer absolutamente todo porque en su propia individualidad ya tiene potestad para hacer lo que él quiera, ¿no? Sí. Todo eso enmarcado dentro Sí. de ciertas líneas de pensamiento o de ciertas líneas ideológicas, que lo que se hace a través justamente de estas ideas, parece que no, es justamente ir sembrando semillas para que tú sigas recreando y sigas asimilando dentro de tu propia cosmovisión ese mismo tipo de ideología. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Sed bienvenidas, bienvenidos un día más a este canal y a esta sección de entrevistas. Hoy tenemos aquí a Álvaro Trujillo, aka, más conocido como Psicoblog, que tiene un canal en YouTube maravilloso que recomiendo mucho. Hola, Álvaro, muy buenas. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Pues nada, oye, un gusto que estés aquí. Ya te lo dije en privado, pero tienes un canal que a mí me gusta mucho y que se ve que hay muchísimo curro detrás, ¿eh? Que hay muchísima investigación y bueno, es un canal súper interesante, como te dije, pues también de vez en cuando, como tienes una buena capacidad de explicar las cosas y eres muy didáctico, pues de vez en cuando incluso pongo tus vídeos a mis pacientes, ¿no? En privado te dije, pues hay un alto riesgo de psicosis, ¿no? Ahí si pones el vídeo a los pacientes. Pero bueno, yo te lo agradezco muchísimo también, la verdad. Sí, sí. Así que, pues, no sé, porque en el canal tampoco viene mucha información tuya, ¿vale? Entonces, pues, saber un poco, bueno, a qué te dedicas ahora mismo, si te dedicas solamente al canal o... Bueno, sí. Sobre eso, sí es verdad que el canal, aunque lleve bastante tiempo, no tanto, la verdad que he conseguido optimizar bastante bien los tiempos, pero claro, no es mi principal dedicación. Yo Vale. normalmente cuando tengo este tipo de reuniones y todo eso, normalmente me suelo centrar más en lo que es en el trabajo en red para no mezclarlo tanto con el trabajo que tengo fuera, pero efectivamente yo también ejerzo, sobre todo dentro del ámbito educativo, porque esa es mi especialidad, y sobre todo trabajo con comunidades universitarias, es decir, con estudiantes mayormente, que son los que más los demandan, y sobre todo prestando apoyo psicopedagógico. Ya después de eso, no sé si fue más o menos 2012, es que estamos hablando de 2012, ¿vale? Nos tenemos que ir bastante atrás para ver lo que son los inicios del canal. Sí. Viendo además que era la época, y además coincidiendo justamente con eso, con que era la época en la que realmente empezaba a popularizarse YouTube, pues entonces me pregunté, y dice, bueno, hay un nicho ahí que a lo mejor se podría aprovechar. Porque hasta en ese momento, lo único que había en YouTube sobre psicología, yo había encontrado un par de canales de profesores de psicoanálisis que básicamente utilizaban YouTube como un depositario como de sus clases y tal. Pero no había nada dedicado, digamos, a divulgación en redes de esta manera. Y fíjate tú, estamos hablando de 2012 exclusivamente en el campo de YouTube. A día de hoy yo prácticamente considero que, al menos dentro de lo clínico, del general sanitario, que es de donde la gran mayoría de los psicólogos suelen trabajar de cara al público, a lo mejor con sus consultorías privadas y tal, todos, al menos todos con los que he tenido contacto, en algún momento han hecho contenido para redes o directamente siguen haciendo contenido para redes de manera regular.
con naturaleza, por supuesto, primero divulgativa, pero también a nivel publicitario. Ha llovido muchísimo desde entonces y es una cosa que yo perfectamente he notado desde esos inicios. Y a día de hoy es algo que está completamente normalizado. Sí. O sea que fuiste pionero en este sentido. Muchos lo dicen. Dice, fuiste pionero con el tema de... Digo yo, bueno, puedo decir pionero, aunque la verdad que el éxito como tal, después de todos estos años, ha sido bastante moderado, ¿vale? Tampoco es que podemos decir, ¡guau! Haces millones de visitas. No, pero me quedé impresionado de tener bastantes seguidores, ¿eh? Me quedé impresionado viendo el canal y tienes un número bastante alto, o sea que enhorabuena. Te lo has currado, ¿eh? Lo dicho, ya son bastantes años. La verdad que más que decir por mantenerse, por decir te dedicas exclusivamente a esto o lo que sea, es que parece que no, pero con el tema de la creación de contenido llega un momento que ya es un continuo, ya que forma parte de ti, ya forma parte de tu identidad, ¿vale? Sí. Sigues haciéndolo un poco más por eso, más que por la pasión, más que por el hecho de que sea todo especialmente práctico. Entonces, esto es algo que también observo justamente gente que comienza por eso, por el tema de tener la curiosidad, de ver cómo funciona el medio y tal, entonces se sumergen de esa manera, por eso mismo, porque se terminan enganchando un poco a cómo es la comunicación a través de la red, a cómo es el mundo dentro también de la red, y parece que no, pero también es un medio adicional que ya casi como que forma parte de tus otros medios habituales. Entonces, algo que se mantiene por continuidad también por esa razón. Y es algo además que se tiene en común con gente que a lo mejor, ya no estoy hablando tanto que se dedican a la psicología, sino que se dedican a otros campos, tanto de nicho de mercado como profesionales y tal, y siguen estando presentes justamente por esa razón. Porque ya el ciberespacio, lo que se hace en la red, pues, se convierte en parte fundamental también de tu forma de comunicarte y de tu forma también de ver el mundo. Sí. Sí, aparte que imagino que habrás aprendido un montón en lo que es la elaboración de cada vídeo, porque se nota que hay mucho curro detrás. Eso ya viene más bien también por mi propia curiosidad, porque, a ver, cuando yo empecé no tenía el mejor equipo del mundo. A lo mejor grababa con una cámara 320p, que eso era como estaban las webcam hace, yo qué sé, hace ya un montonazo de años, Sí. con las imágenes muy pixeladas y tal, pero parece que no, pero claro, surge la curiosidad por ver, primero, cómo otros creadores editan, empiezas a copiar los estilos que más o menos a ti te interesan o te gustan, los vas incorporando y aparte de eso también está la curiosidad de saber tú mismo aprender a utilizar cierto tipo de programas, de cómo hacer diferentes técnicas, cómo hacer diferentes efectos y al final también incorporar a tus vídeos, ¿no? Lo que pasa que, claro, todo eso parece que no, pero todo eso lleva también tiempo. Entonces, muchas veces tú tienes que sacrificar, es decir, vale, es muy apasionante todo lo que tiene que ver con la edición de vídeo y tal. Y cuando lo tomas de manera amateur, pues dices tú, está muy guay, ¿no? Pero tarde o temprano tú tienes que sacrificar y decir, vamos a ver, o dedico todas estas horas exclusivamente a editar y te queda un vídeo con muchísimos efectos y tal, o te dedicas a investigar. Te dedicas a intentar buscar dentro de lo que pueda caber la mejor información posible dentro del tema que quieres tratar en ese momento. Y entonces rebajas un poquito lo que es el ritmo también de la edición, porque quieras o no, eso es lo que más te va a comer en cuanto a temas de horas. Entonces, si puedes equilibrar o incluso restar un poco más de horas a temas de edición, muchísimo mejor. Al final terminas quedándote con 4 o 5 cosas que tú sabes que son efectivas, sí, sabes que funcionan, que ya más o menos van definiendo también cómo es tu estilo y son cosas que como ya las has hecho 20.000 veces, pues ya va más rápido, ¿vale? Claro. Entonces se mecaniza todo un poquito mejor. Bueno, Álvaro, pues nada, hoy estamos aquí para hablar de clichés de autoayuda, ¿vale? Que también me di cuenta que tenías un vídeo, como has grabado, has hecho vídeos de todo. O sea, No sé está el chiste. ¿Tienes alguna duda? No sé, quizás Psicoblog ya tiene un vídeo sobre eso. Claro,
Claro, claro, porque son muchos años, no sé si se te quedó algún tema por tocar, pero viendo un poco tu canal, pues también me di cuenta que ya habías hecho un vídeo de esto. Eh, Así que nada, le eché un ojo y bueno, quizás algunos clichés de autoayuda ya están tocados por ti, ya los has elaborado y quizás otros no. Así que la idea aquí es un poco desmontar, ¿no? Estos clichés, estas frases hechas, ¿no? Que pueden sonar muy bonitas, estas frases como de sobre de azúcar, ¿no? Que suelen ser, o de galletita de la suerte y tal, que suelen ser frases bien intencionadas, pero que normalmente, lejos de ayudar, lo que generan es, al final, quizás a corto plazo puede generar un alivio instantáneo, pero a largo plazo igual generan un malestar, una culpa añadida. Yo quiero decir algo no sé si estarás de acuerdo o no, sobre estos clichés de autoayuda, que para mí tienen dos características fundamentales. Una es que se suelen manejar verbalmente en términos de imperativo, de tienes, Debes, debes. Ujú. Y otra es que no tienen en cuenta prácticamente nunca el contexto sociocultural, económico en el que estamos, ¿no? Son frases como acontextualizadas. No sé si está de acuerdo. sí, yo añadiría una tercera característica, ¿Vale? ¿vale? Porque tú has mencionado eso, el imperativo dentro de las propias frases, la individualidad absoluta Sí. de cómo se manejan, al punto de que no tienen en cuenta el contexto, por lo cual son también muy generalizables, pero ya añadiría otras características que son tremendamente ideologizadas. Es decir, el fundamento de muchas de estas ideas no vienen independientes. Es decir, el coach de turno o el escritor de turno no es que esté un día pensando y diga, uy, esta frase suena preciosa, voy a generar incluso un curso alrededor de esto o la voy a plasmar en un lado porque suena muy bonita. No, son pequeñas píldoras de una ideología mayor, ¿vale? Que son ideologías que justamente son las que más, por así decirlo, más de moda están o que mayor están pegando. Como antes estábamos hablando de el imperativo o también estábamos hablando de fuera del contexto, por ejemplo, estamos en una época en la que lo que más prima son las decisiones súper individuales. Es decir, de que el individuo solamente por voluntad propia y por su propio poder de pensamiento y de acción es capaz de hacer absolutamente todo porque en su propia individualidad ya tiene potestad para hacer lo que él quiera, ¿no? Todo Sí, eso está enmarcado dentro sí. de ciertas líneas de pensamiento o de ciertas líneas ideológicas que lo que se hace a través justamente de estas ideas, parece que no, es justamente ir sembrando semillas para que tú sigas recreando y sigas asimilando dentro de tu propia cosmovisión ese mismo tipo de ideología. Al fin y al cabo, también están muy atadas justamente a esas derivas culturales, las cuales también quieren hacer que al final se terminen perpetuando. Tanto así como la propia definición del meme, ¿vale? El meme, en términos culturales, que sería algo así como el gen o la expresión del fenotipo dentro del gen, el meme sería eso mismo dentro de la cultura. Entonces, los memes pretenden constantemente replicarse, mantenerse de la misma manera que tú intentas mantener también tus propios genes, pues a través del meme la cultura pues funciona igual. Sí, bueno, además, claro, hay mucho voluntarismo, ¿no? En la mayoría de estas frases, ¿no? Como Yo si muchas realmente veces, todo fuera un asunto de voluntad. sí, yo muchas veces digo, para mí que muchos de estos grandes inspirados, o una de dos, o interpretaron muy mal la filosofía de Schopenhauer en cuanto a su poder de la voluntad, cuando habla de la voluntad, o directamente no entienden el propio contenido y siempre recurren justamente al tema de la individualidad porque es lo único que tienen. Es decir, no hay como ninguna otra enseñanza sobre la vida, no hay otro tipo de enseñanza sobre el propio funcionamiento del mundo, tampoco interesa,
Lo único que interesa es justamente que tú estés constantemente tomando acción, ¿vale? Porque justamente todo se trata de eso siempre, de que tú tomes ciertas acciones, muchas de ellas a lo mejor te van a ser insuficientes porque prácticamente no puedes hacer nada al respecto, de ahí también la importancia del contexto, a lo mejor cuando estemos repasando algunas frases se ven muchísimo más evidente, y claro, que tú sigas simplemente replicando exactamente las mismas ideas. La cuestión es que se replique, por eso la importancia del meme. Sí. Bueno, vamos con la primera. Venga. Va sobre el perdón. ¿Vale? Vale. Ya, claro, entramos con un tema de moralismo, ¿no? Porque muchas veces también, muchas de estas frases tienen asuntos moralistas de fondo, ¿no? Es este falso dilema entre o perdonas o no te liberas, ¿no? Como que para seguir adelante necesitas perdonar. Más bien es una mala concepción, podría decir moralista, pero también tiene un origen bastante religioso, ¿no? ¿Vale? Porque lo que recuerda mucho es a estos retazos del cristianismo con el tema del perdón, Sí. también un poco del Islam, ¿por qué no? Decirlo, el Islam también habla mucho del perdón en ese sentido, aunque es un tanto más contradictorio en muchas cosas, pero en el sentido del cristianismo siempre está ese tema, ¿no? Del tema del perdonar, ya no tanto ligado al tema de la liberación, que ahí es donde está la cosa, ya no es el tema de la liberación, sino como un principio de vivencia moral como tal. El perdón debe de estar porque también es una muestra de amor. Y estamos nosotros partiendo justamente de la propia enseñanza de Jesucristo, de la cual, de las propias normativas, por así decirlo, de los mandamientos que deja es amaos los unos a los otros como yo os he amado. El perdón en sí mismo también es una muestra de amor, tanto al prójimo como también a Dios. Entonces lo debes de mantener como esa línea. Sin embargo, como otras tantas ideas que intentan buscar ese elemento espiritual, muchas de estas ideas se terminan, por así decirlo, mezclando o copiando o reproduciéndose no siempre con el mejor mensaje detrás, a partir de más o menos los años 60, años 70, con el surgimiento del famoso New Age, ¿vale? Porque muchas veces la New Age lo que hace es toma mucho de la cultura judio-cristiana, ¿no? Con unos ropajes diferentes. Lo toma todo. Claro. Toma la cultura judío-cristiana, toma las tradiciones orientales y lo mezcla todo para generar nuevos productos. Esto es lo que se llama sincretismo. Claro, ya no se lo pides a Dios, se lo pides al universo. Sí, porque ya estás mezclando justamente ese tema del universo, de entidades espirituales. De hecho, tampoco es. No está en sus cosas de universo, José Luis. No está pendiente de ti. Ya, son cosas de universo, pero fíjate tú que eso tampoco viene de la propia tradición como tal, más oriental. Cuando empiezas a leer un poquito, yo qué sé, de lo que sea, desde taoísmo, confucianismo, lo que sea, tampoco se hace tanta referencia al universo, tampoco se hace tanta referencia a eso, ¿no? A esos elementos espirituales que están pululando por lo tanto. Sin embargo, eso es algo que al final se termina concluyendo porque al fin y al cabo uno de los grandes problemas que tiene el sincretismo es que tú terminas quizás mezclando ideas que son incompatibles las unas con las otras. Y además son cosas muy delicadas porque estamos hablando justamente de creencias que tienen que ver con lo religioso. Y ya no el tema de lo religioso es porque se te vayan a poner delante de la puerta los 4 fanáticos de siempre a decirte que eso está mal. No, no es por eso, es algo mucho más profundo. Es que todo lo que tiene que ver con la religión tiene una tradición, tiene unos símbolos, cada símbolo tiene su significado, se comunican los unos a los otros de la misma manera porque para eso se han creado y se han desarrollado esos símbolos. Entonces tú no puedes coger este símbolo y mezclarlo con este otro de esta otra religión así libremente porque patata. Cuando siguen quizás una misma línea, una misma línea cultural, como son algunas religiones abrahámicas, y cierta tradición judeocristiana, pues dices tú, sí, hay ciertos símbolos que en cierto momento se terminan cruzando, que son compatibles, sin embargo, para el cristianismo tiene más tendencia a esto, mientras que para el judaísmo o para el islam tiene más tendencia a esto. Dices tú, bien, guay. Pero cuando tú intentas mezclar una cosa con otra que viene desde otro punto de vista diferente, se va.
se van al carajo muchas cosas. Sí. Entonces, ¿dónde buscamos ese punto común profundo en el cual todo pueda, digamos, convivir sin tener en cuenta las diferencias que realmente hay entre esos diferentes signos? Pues nos vamos al universo, nos vamos a las estrellas, nos vamos a los astros. Y además así completamos otra de las características que tiene ya de por sí este tipo de mezclas cuando llegas al New Age, que es mezclar todo esto con las nuevas tendencias que se hacen desde la propia ciencia. Estamos en los años 50, los años 60, muchas de estas ideas nacen, cómo no, en Estados Unidos, estamos en mitad de la Guerra Fría, carrera espacial, se pone también muy de moda el justamente mirar hacia el cielo, porque es el nuevo horizonte que se quiere conquistar. Qué bueno. Entonces empiezas a desarrollar nuevas teorías desde la física, desde la astronomía, se empiezan a ver los astros de una manera completamente diferente y además alcanzable, porque fíjate tú, el objetivo era llegar a la Luna, es decir, salirte del planeta Tierra e irte a otro astro celeste cerca y tocarlo, quedarte ahí y tal. Es, claro, es una fantasía que da para eso, para desarrollar de nuevo una nueva tendencia y decir, vamos a ver, es que el universo, esto que siempre se ha visto como una cosa muy lejana, que lo que a nosotros nos separaba era justamente el firmamento, que es algo que no se podía tocar, de repente se puede tocar, nos podemos relacionar con ello. Y ahí literalmente está todo. Sí. Todo y la nada a la vez. El tiempo y el espacio se entienden de una manera completamente diferente cuando sales a esa barrera. Por lo cual, si todo se entiende de una manera diferente, todo se puede conformar de una manera diferente. Tú lo entiendes así, lo mezclas con elementos espirituales y entonces puedes generar a partir de ahí todas las narrativas que a ti te den la gana, que todas pueden encajar. No, y además también son narrativas normalmente muy omnipotentes, ¿no? Es Claro. claro, como una espiritualidad al servicio del yo, lo que tú dices también, ¿no? Del ego, de una ilusión de omnipotencia, ¿no? Siempre contigo. Y esto lo podemos aplicar a lo mejor a otros nichos y a otras frases célebres que pueden surgir también desde la autoayuda. Pero concretamente, ya que estamos hablando del perdón, la clave de esto no es como perdón, sino el tema de liberarse. El liberarse, que también es un elemento muy clave para muchos, además, ya no tanto de estos temas espirituales, sino que también acompañan muchas terapias, o mejor dicho, pseudoterapias, también a nivel de paciente de psicología, pseudopsicología también, Sí. que es el tema como de las liberaciones. Liberar el ego, liberar el yo. Sí, como ir a un ideal al que uno nunca va a llegar, ¿no? Porque no. Sí, esto tiene también, dentro de lo que son las diferentes creencias o tipos de creencias religiosas, tiene que ver mucho también con un retorno de una nueva manera de entender el gnosticismo. No el agnosticismo, sino el gnosticismo, en el cual lo que se defiende desde esa postura es que, quieras o no, todo el mundo tiene como una pequeña parte divina dentro de él, ¿vale? Eso que forma, llámalo como tú quieras, la esencia, su yo real, su parte divina, lo que es su auténtica identidad, porque es justamente la que está relacionada con la divinidad, con Dios, con lo que sea. Todo el mundo tiene esa parte de divinidad. Es tu quehacer, tu responsabilidad y tu propio sentido de vida el actuar de cara a que tú te vayas a encontrar justamente con esa parte divina que ya de por sí te pertenece a ti, que eres tú ya que eres tú ya en cierta parte divino, ¿vale? Te tienes que encontrar, digamos, con esa chispa. ¿Qué pasa? Eso también se puede desarrollar desde este punto de vista. Donde mejor veo el ejemplo es en el propio desarrollo de cómo se fundamenta el yo y el ego dentro de la creencia, por ejemplo, de del eneagrama, ¿vale? Dentro del eneagrama, todo el mundo tiene una esencia cuasi divina, que es el yo. Sin embargo, por tus propias vivencias, por tu educación, por el contacto con la vida real,
tú desarrollas una serie de barreras que es el ego, ¿vale? Sí, Entonces, por una parte, el ego te está privando de encontrarte con esa esencia tuya, que es el yo, pero por otra parte, también te está defendiendo de un montón de tensiones que tú misma has estado acumulando por tu forma de vivir. Entonces, a través de este instrumento, por ejemplo, como el enneagrama, pues tú ya vas como interiorizando poco a poco para intentar llegar, nunca se llega al 100%, pero por lo menos de intentar descubrir cuál es tu yo. Y sí, todo esto siempre tienen, perdona que te interrumpa tal, pero lo que quiero llegar es que de ahí viene también esa importancia de elementos como la liberación, el encontrarte y tal. Porque es como te tienes que liberar de capas, ¿vale? Te tienes que liberar de tensiones que te están acompañando y para eso tienes que hacer una serie de rituales, porque esto es importante. El perdón no se plantea desde un punto de vista moral, sino como un ritual, para quitarte de eso y empezar a ser como tú esencialmente, ¿no? Como encontrarte con esa parte divina, ujú, brillante y bonita. sí. Lo que pasa que eso induce, bueno, yo hace un tiempo subí un post desmontando o explicando por qué abandoné el eneagrama, porque yo te reconozco que estuve en una época ahí con ese mapa muy a tope. Sí, Y pero es que cada uno tiene, sí, y, no, cada uno tiene el suyo. Cada uno sí, ha tenido contacto con ese tipo de cosas. me di cuenta que no, bueno, por muchos motivos lo abandoné, pero también por esto no deja de ser un enfoque esencialista. Y yo, cuanto más experiencia tengo en psicoterapia, menos esencialista soy, ¿no? Entendiendo que no hay, ¿cómo decirte? Cada vez creo más en los procesos, en que somos más un verbo que un sustantivo, ¿no? De alguna manera. En el sentido de que ese esencialismo al final puede promover una lucha con uno mismo, ¿no? ¿Cuál es mi parte auténtica? ¿Cuál es mi parte falsa? Cuando yo creo que es más ajustado pensar en una integración de todas las partes, entendiendo que todas las partes somos nosotros, que tenemos diferentes yoes en función de los contextos, ¿no? Pero bueno, esto es más un poquito. Volviendo un poco a, Claro, tiene mucha más lógica. claro, para mí sí, entendiendo que la personalidad es mucho más dimensional. Tenemos diferentes dimensiones dentro de nosotros, ¿no? Que Claro. es mucho más difícil, por ejemplo, un test de Milon, que coincidas con otra persona, las probabilidades de que coincidas con otra persona son casi nulas en todas las variables, ¿no? A las probabilidades de que, 100% imposible. claro, por eso, ¿no? Pero bueno, ahí nos vamos un poquito. Volviendo al tema del perdón, ¿no? Para mí sí que es una frase que eh, oculta un debería, ¿no? O hay veces que se dice en ese sentido, ¿no? Tienes que perdonar, ¿no? Y para mí eso lo que genera es mucho malestar, porque yo creo que, igual que la gratitud, son aspectos, el perdón y la gratitud, que cuando surgen de manera natural, sin forzar, pueden ser realmente liberadoras si surgen, ¿no? De forma espontánea, como consecuencia, ¿no? De un proceso donde uno, pues oye, pues sí que conecta con eso. El problema es cuando tú intentas forzar porque te han dicho que lo tienes que hacer y entonces eso te genera mucho más malestar todavía, ¿no? Porque se supone que debería perdonar y no soy capaz, entonces esto me hace sentirme una persona terrible. Como tú has mencionado, si hay un imperativo detrás, y donde hay imperativos siempre hay condicionales, Ujú. ¿vale? Si haces tal, consigues cual, Mm, por negativa. mm, Si no haces tal o no estás en tal estado, entonces estás en otra manera. mm, Y muchas veces se termina asociando mal ciertos malestares y se terminan condicionando mal. Entonces, yo estoy así porque estoy mal mm. o yo estoy así porque no perdono. Entonces, si yo me quiero, si me quiero liberar, como te dice, como si fuera simplemente que estás apretando mucho el puño, no lo permites, perdonas y de repente ya lo liberas, ¿no? Eso. Si yo me quiero liberar de eso, solamente tengo que buscar el perdón. Mm, Vale. ¿Y cómo es el perdón? Bueno, pues es un proceso de tal que tal. No, a ver, el perdón todo el mundo lo sabemos, ¿vale? Simplemente es el acto de reconocer justamente un mal que nos han hecho a nosotros o simplemente se ha hecho sobre la otra persona y simplemente dejarlo pasar, ¿vale? Reconocer sobre ese error, señalar ese error y aún así decir,
No, mira, aceptamos eso y seguimos adelante, ¿vale? Hay un proceso que tiene que ver también con la propia indulgencia y que tiene que ver también con la compasión. Y en cuanto al tema del perdón, que muchas veces se pone, no, tú tienes que perdonar a todo el mundo, tú tienes que perdonar con tu pasado, tú tienes que perdonar... A ver, cuando se trata de relaciones personales, las relaciones son muy complicadas. Por supuesto, te vas a encontrarte con personas que te van a hacer mucho daño. Y habrá personas que te lo vayan a hacer de manera intencionada y otras personas que no te lo van a hacer de manera intencionada. Cada contexto, como bien has dicho, cada contexto es diferente y cada caso es completamente diferente. No estás obligado a perdonar a todo el mundo. No te va a solucionar nada. Porque de hecho eso es un acto que tiene que nacer de ti, pero que a ti no te produce nada. ¿Vale? Como mucho produce sobre la otra persona, pero a ti no te produce nada. ¿Vale? Entonces, muchas veces, más que el tema de los perdones para los demás, para tú sentirte en paz, tienes que perdonar a esa madre que te estuvo maltratando durante niña, porque ella tenía su contexto. No, vamos a ver, no tienes por qué hacerlo, porque es una persona que a lo mejor te ha estado haciendo sufrir una barbaridad. ¿Vale? No, pero es tu madre, no sé qué. Aunque sea tu madre, pero es una persona que te ha estado haciendo sufrir una barbaridad, es algo que no has asumido, es algo que te ha traumado, es algo que cuando está en presencia de esa persona siempre salgan en esos fantasmas, estás muchísimo mejor fuera, estás muchísimo mejor a lo mejor en otro contexto, en otra ciudad, conviviendo lo mejor con tu pareja y con tu propia familia que has montado, sin tener contacto con esa persona. Y ahora tú me estás diciendo, y ahí está bien, y ahora estás diciendo que tienes que coger, ponerla delante de su madre y decirle que la perdona, no la quiere perdonar. Claro. O sea, no quiere hacerlo. Desde tú, ¿dónde está la tensión? La tensión se la estás creando tú, Claro. Más de otros estereotipos, como por ejemplo el estereotipo de que no, a la familia se le perdona todo. Claro. Independientemente del trauma, de lo relacional, lo malo que haya sido. Vuelve a ser herencia judeocristiana de nuevo, ¿no? Volvemos, digamos, sobre nuestros pasos. Sí, es interesante esto, porque aunque pensemos que nos hemos desligado, no yendo a misa o no tal, pero no deja de estar en la cultura y eso, ¿no? Como que se viste con unos ropajes diferentes que no parecen, pero que sigue estando ahí, ¿no? No por ello tiene que ser negativo, porque al fin y al cabo nosotros nos hemos criado en esta cultura, la hemos mamado, estamos muy inmersos en estos símbolos, pero no tienen por qué entenderse mal. Ese es el gran problema. Lo que pasa es que este tipo de cosas sí es verdad que hay que reflexionarlas muchísimo para saberlas interiorizar bien. Sí, como saber de dónde vienen, ¿no? De qué manera están condicionados y luego ya ves tú si la quieres o no la quieres. Claro, es muy sencillo, como por ejemplo el tema del perdón, volvemos a lo mismo. Perdón requiere muchísimo también de indulgencia y requiere también muchísimo de compasión. Aunque sea este dicho que acabo de decir, no, a la familia siempre se le perdona, a la familia siempre se deja no sé qué, vale, pero también es un mandato sobre ti mismo implicado en la familia. A la familia siempre se le perdona y tal, pero también hay una obligación cristiana con tu familia. Tú tienes que amar de esa manera, tienes que saber educar, tienes que como figura que en sí también representa esos valores cristianos, tienes que saberlo transmitir bien. Y una parte de eso también va con tu propia responsabilidad de hacer, bueno, que el clima familiar sea siempre lo mejor posible con las personas que hay. Y ahí es que no va a ser ni siquiera necesario que busques el perdón ni nada por el estilo. El perdonar a la familia y tal siempre viene por la cosa de decir, para mantener ese clima, para mantener bien la relación y para comprender, sobre todo, aceptar de manera incondicional, que es una cosa que también hay que tenerlo muy en cuenta, de aceptar de manera incondicional a quien tienes delante. Pues sí, el perdón es una buena herramienta y una buena manera también de procesar ciertas cosas. Pero en el arrepentimiento, si tocamos también el tema judeocristiano, también hay un trabajo por parte de la otra persona. También está la penitencia, también está la reflexión, también está esa parte que parece que se olvida. Sí. Pero también está esa parte de reconstituir buena parte del daño que has hecho, por lo menos intentarlo, en búsqueda también de ese arrepentimiento, siempre y cuando que sea un arrepentimiento que sea también genuino y que puedas acceder también a estas personas para decir, mira, me he equivocado, lo siento. También es un acto contra el propio ego
y también de reconocimiento y también de humildad. Entonces, seguimos hablando de valores cristianos, seguimos hablando de la compasión, seguimos hablando de indulgencia, seguimos hablando de la humildad. Es decir, cuando los interiorizamos, vemos que sí, que puedes tener, incluso a nivel terapéutico, pueden tener muy buenas salidas y que pueden ser realmente muy útiles y sobre todo muy valiosas para personas que realmente están sufriendo por elementos que tienen que ver con sus propias creencias y con sus actos además que tienen en consecuencias con las personas. Es justamente cuando se entienden mal y se aplican mal, cuando surgen todos los problemas y sobre Claro. todo cuando surgen todas estas rigideces. Sí, bueno, me gusta porque le estamos poniendo mucho contexto cultural a de dónde vienen estas frases, porque si nos hacemos conscientes de esto, ¿no? Es como más podemos, digamos, ver si masticándolas, qué parte nos tragamos de eso y qué parte desechamos, ¿no? Pero entendiendo bueno, que somos seres sociales, somos seres culturales y todo esto no, todas estas frases, como tú decías al principio, que me ha fascinado lo de la luna y todo eso para entender el origen un poco. Pero no Es están, el lore general de cómo nace la espiritualidad del día de hoy. claro, pero no están construidas en el vacío, ¿no? Tienen que ver con nuestra historia y con nuestro contexto. Pasamos a la siguiente, ¿vale? Vamos allá. Venga, esta me pone de una mala hostia. Esta en concreto me cabrea mucho. Venga, lo que te molesta es un reflejo del otro. Ay, a mí me divierte. ¿Qué me tienes que decir de esto? Pues no sabría decirte exactamente de qué corriente concreta proviene, ¿vale? No sé decirte Esto es exactamente. ley del espejo, ¿vale? Y Sí, esto, sí. llamarlo ley es muy tramposo, ¿no? Cuando llamas ley de atracción o ley del espejo, ya estás condicionando, estás dando un intento de verosimilitud que no tiene, ¿no? Sí, pero por eso digo que no consigo reconocer, porque sí sé que se le llama la ley del espejo, pero por ejemplo, cuando hablamos de la ley de la atracción, sí puedo reconocerte que pertenece a la famosa escuela de nuevo pensamiento, ¿vale? Del siglo XIX en Estados Unidos. Pero no sé si, por ejemplo, desde esas nuevas corrientes de pensamiento que surgen en el siglo XIX, también pertenece a la propia ley del espejo, porque son varias leyes. ¿No será, pregunto, una tergiversación del mecanismo de la proyección? Mm, Es posible, pero vamos, Ya que estamos hablando de algo que se termina casi consolidando antes incluso de que Freud llegue a definir estos mecanismos de defensa desde el propio psicoanálisis. Es decir, que son como, al fin y al cabo, como son actos que también son verbales y son percepciones que tienen que tener que ver también con lo comunicativo y con lo verbal, quieras o no, seguramente habrá gente que se haya dado cuenta de esto, le haya llamado de una manera diferente, a lo mejor en otra época, solamente que por lo que sea, o no se ha registrado, se ha perdido, lo que sea, pero a lo mejor ha llegado a las mismas conclusiones. Pero sí, perfectamente es una proyección, al fin y al cabo. Es una proyección a la inversa. De lo que me molesta es lo que yo estoy manifestando de mí. O lo que... Ese tipo de cosas es jugar justamente con los elementos proyectivos, pero según la manera en la que a mí me convenga. Claro. A ver, yo me parece que es una verdad parcial. No la desmontaría por completo, pero ya sabes que todas las frases que empiezan con un todo o nada o siempre o nunca son problemáticas, ¿no? Claro. Y normalmente esto se suele decir en el sentido de que todo lo que te molesta del otro es un reflejo de uno. Y yo creo que a veces sí puede ser, y ahí es interesante, ¿no? Rescatar lo proyectado, como decir, bueno, y que está bien hacerse la pregunta, pero no siempre, porque hay veces que el otro me molesta lo que el otro hace porque el otro es un imbécil, o es violento, o es agresivo, o y ya está. Y no, eso lo que hace es cuestionarme mi enfado, ¿no? Lo que hace de alguna manera es no generarme el enfado necesario para poner el límite en un momento determinado, ¿no? O sea, yo creo que lo esencial aquí es aprender a discriminar, a discernir. ¿En qué momento sí puede ser, ¿no? Que yo esté poniendo en el otro aspectos de mí que no los tengo tanto en conciencia y cuando no tiene ningún sentido. Esto también tiene mucho que ver
con cómo se termina concibiendo los pensamientos y las emociones desde estas nuevas corrientes. O mejor, cómo se termina concibiendo los pensamientos y las emociones desde la cultura actual, ¿no? Tremendamente individualista. Al punto de que podemos llegar a concluir como que al final todo lo que nos afecta es porque nosotros dejamos que nos afecte. Entonces, tú puedes llegar... luego vamos con esa, o si quieres la... Porque también la tenía... que también la tienes apuntada, ¿no? Sí. Claro, es que es así. Dice, si yo no quiero, si yo me trabajo bien, prácticamente nada me puede afectar. Lo que me diga la gente a mí me afecta, pero porque yo quiero, porque lo que tú dices, o porque yo ya estoy reflejando, o porque ya estoy proyectando, o porque yo tal. Entonces, primero, lo que yo veo en el gran peligro de todo eso, por supuesto, siempre está el tema del contexto, sino que todo se queda reducido a yo. Y ya está. O sea, es que cuando tú lo planteas así, es que el resto de la gente ya no existe. El resto del mundo no existe. Solamente existes tú. Y tú no te comunicas con el resto del mundo. Parece ser que no, que tú no te relacionas con el mundo. Tú no reaccionas al mundo. Que justamente esa es la definición de las emociones. Las emociones son un mecanismo que te permite reaccionar al mundo, a reaccionar a los estímulos. Dices, no, pero ahora estás anulando por completo esa definición más básica incluso de lo que es la forma más primitiva que tienes de relacionarte con el mundo, que es el tema de reaccionar. O sea, ya no reaccionas a nada, estás como en paz. ¿Pero en paz en dónde? O sea, estás suspendido en un universo que es imposible de alcanzar. No, lo que fomentan es disociarte de tus propias emociones, en realidad, ¿no? No solamente disociarte, sino también una actitud muy egoísta para con los demás. Porque, ojo, yo no me puedo dejar afectar por lo que tú me estás contando. Así que déjate de milongas. Porque mi paz está por encima de. Lo que me estás contando me estás transmitiendo muy mala energía. No puedo dejar que me afectes. Aporta o aparta. Aporta o aparta. Eso también tiene mucho con el tema de la productividad, ¿no? Pero ¿Eres vitamina o eres tóxico? sí. Hace relativamente poco, de hecho, aplicando esto, veía unos cortos de unas conferencias que estaba dando Roma Gallardo. Todo el mundo conoce ya quién es Roma Gallardo, y justamente estaba también con esta creencia de, no. O sea, tú no puedes, las cosas que te afectan, las cosas que hacen el resto de la gente, te afectan a ti, pero porque tú quieres, ¿vale? Entonces, si tú realmente trabajas esa parte y realmente pues no dejas que los demás, de lo que hagan los demás, te afecte a ti, pues entonces no te afecta absolutamente nada y es como el camino, ya no solamente, claro, porque él no habla de la paz, él directamente habla de la libertad, ¿vale? Para hacer entonces tú 100% libre, ya sea también incluso a nivel mental, pues entonces no puedes dejar que los demás te afecten de ninguna manera. Porque si te afecten ya estás fracasando en tu camino hacia la libertad más pura y plena. Lo que pasa es que estas frases también van tan en contra de lo que sabemos en psicología, ¿no? Todas, te diría, ¿no? Porque realmente, y esta frase la tenía apuntada, la tenía apuntada como tú eliges si algo te afecta, ¿no? Que es verdad que no lo había pensado, pero que tiene bastante que ver con la otra, ¿no? Que al final no deja de ser herencia también del neoestoicismo ¿no? Que es un poco esto, ¿no? Sí. El neoestoicismo sí quizás es un tanto más agresivo, ¿vale? Pues ya no es tanto como que te afecte, sino qué es lo que haces tú con lo que te afecta. Y al final siempre es intentando encaminarlo todo sobre el progreso personal, la satisfacción personal, la mejora personal, lo que no te mata te hace más fuerte, tú te tienes que nutrir a través de ese sufrimiento. Entonces, el neoestoicismo, o mejor dicho, el broísmo, a mí me gusta llamarlo el broísmo. Broísmo con B, ¿no? Porque lo que te dice el bro, ¿vale? Lo que te dicen los bros, no tiene nada que ver con el estoicismo como tal. Es decir, el estoicismo surge y además ya está como bien justificado, bien establecido incluso su propia ética, es decir, cómo funciona incluso por la propia terapia cognitiva, ¿vale? Cuando ya tenemos a personajes como Ellis, por ejemplo, que empieza justamente con su propia formación filosófica, empieza a aplicar los propios principios del estoicismo
para hablar incluso de tus propios pensamientos y de cómo estos te afectan, al fin y al cabo estás practicando de una manera muy práctica, valga la redundancia, justamente los fundamentos de la filosofía del estoicismo, concretamente la parte más procedimental o más ética, ¿no? Entonces se queda justificado a nivel científico. Otra cosa es lo que te transmite Yados, lo que te transmitan estos nuevos gurús sobre el estoicismo y tal, que no tiene nada que ver. Que te lean 2 frases de Epicteto y después te cuenten su milonga, no es estoicismo. Sí, pero yo creo que el neoestoicismo sí que te habla de lo mismo, ¿no? Como decía este hombre, Roma Gallardo, como que tú eliges si algo te afecta o no, tienen este mismo discurso, ¿no? Uh-huh. Que realmente igual, es que muchas de estas frases lo que generan es un malestar, ¿no? Yo creo, porque no es así como funcionamos, ¿no? Tú no, o sea, la emoción es algo sobre lo que tú, son procesos automáticos, ¿no? Es como el pensamiento. La emoción no es algo sobre lo que tú elijas. Otra cosa es cómo te relacionas con ella, ¿no? ¿Qué capacidad Uh-huh. tienes de relacionarte con esa emoción? Pero hasta donde yo sé, no elegimos cómo nos sentimos, ¿no? Has dado también con un par de claves que me parecen fundamentales para entender también este tipo de ideas. La primera que has mencionado tiene que ver justamente con el tema de las decisiones y el pensamiento. Porque efectivamente, recorriendo de nuevo las enseñanzas de Ellis, cuando él habla justamente de cómo actuar sobre cierta emocionalidad, o sea, no puedes acceder a las emociones directamente, porque son reactivas. No puedes actuar directamente sobre el acontecimiento, donde sí puedes actuar justamente sobre los pensamientos, porque es lo único que parece ser que sí puedes tener un acceso. Sin embargo, no es un acceso libre. Nuestros pensamientos, aunque parezca que sí, que lo estamos produciendo sobre la marcha, también están limitados. Algunos son automáticos. Hay que hacer una serie de ejercicios y también una serie de procedimientos para poder, digamos, modificar incluso nuestros propios pensamientos. De hecho, de eso se basa también los procedimientos de modificación de modificación de conducta y también de reestructuración cognitiva, que al fin y al cabo es eso, es como reestructurar, digamos, las condiciones, los pensamientos que en ese momento estás teniendo. ¿Qué pasa? Que eso fuera del ámbito de la terapia se entiende de una manera muy vaga y muy libre. Tipo, bueno, como yo tengo libre acceso a los pensamientos, pues entonces todo es pensamiento. Todo. Y como todo es pensamiento, de la manera que lo estoy entendiendo, todo es por producción propia. Sí. Entonces, básicamente, todo tu sufrimiento, el cual está ligado a las emociones que se dan por estos pensamientos, es básicamente porque no estás teniendo los pensamientos correctos. Y esta es la segunda cosa que se ha señalado. Que todo lo imperativo siempre da como una cosa de hay que hacer las cosas así porque están bien y si no lo estás haciendo de esta manera es porque lo estás haciendo mal. Sí. Y el sufrimiento te lo estás causando tú, por tanto, ¿no? Sí. De tal manera, incluso cuando estás siguiendo el propio procedimiento y aún así sigues sufriendo, es porque lo sigues haciendo mal, no te estás esforzando lo suficiente, tienes que seguir intentándolo. Sí. Porque al fin y al cabo volvemos a lo mismo, es muy sencillo, porque tienes libre acceso a los pensamientos, como el que tiene libre acceso a Google. Cosa que, por supuesto, si realmente fuera así la cosa, no sé qué tipo de seres humanos seríamos. Es seguir concibiendo como el pensamiento, o mejor dicho, el funcionamiento del cerebro como si fuera un ordenador. A Claro. unos y ceros. Sí, sí, sí. Mira, y es que es curioso porque me vas enlazando las siguientes frases que te quería decir, así que genial, porque es que, claro, todas se relacionan con todas, en realidad. La de esta que normalmente suele ser atribuida al Buda Sakyamuni, al Buda histórico, que, bueno, hay muchas frases apócrifas del Buda, que esto también me fascina, le ponen a la cara y ponen frases que en realidad no están recogidas en ningún escrito, ¿no? Y una de ellas es: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. De eso siempre he tenido muchas dudas porque es que no sé exactamente cómo se está definiendo ahí el dolor y el sufrimiento. ¿Vale? Sí. Entonces, siempre parece como que el dolor
muchas veces desde esa perspectiva parece que se define como lo puramente físico, es decir, la reacción fisiológica de malestar que se genera cuando hay una lesión externa, Sí. y el sufrimiento es como simplemente aguantar ese dolor en el tiempo. Sí, no, esto está basado, porque yo esto lo investigué, hice un post y antes lo investigué, está basado en un sutra del budismo, el sutra de la segunda flecha se llama, ¿no? Que viene a decir algo así como que si alguien te tira una flecha al hombro, la segunda flecha tiene que ver con el que sería el sufrimiento, tiene que ver con toda la rumiación que yo hago de por qué me han tirado esta flecha y quién ha sido y por qué a mí, otra persona, bla, 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 bla. ¿Vale? Sí. Pero, claro, de ahí a convertirlo en el dolor, ¿no? Porque en ese texto de lo que se habla básicamente es de que el sufrimiento que tenemos los seres humanos, ¿no? De hecho, el budismo lo que viene a decir es que el sufrimiento es parte de la condición humana, no que sea opcional, ¿no? Entonces, Sí, y va un lado asociado nobles, incluso ¿no? al dolor físico. Es la cosa que parece que hay como dos dimensiones. No, a ver, ahora con el propio sufrimiento físico, pero también tienes un sufrimiento emocional y psicológico. Puede estar. Claro, de hecho, una de las nobles verdades es esto, la verdad del sufrimiento, ¿no? Como algo inherente a la condición humana. Pero volvemos a lo de antes, ¿no? Cuando te ponen el sufrimiento como algo que es opcional, que parece que de nuevo, ¿no? Es como si tú estás sufriendo porque quieres, ¿no? Y volvemos a este asunto voluntarista, ¿no? Ujú. Sí, es como, pues se establece una nueva ecuación. Esto tiene que ver mucho, de esto recomendaría un libro, es un poco más tocho, pero se llama La vida real en tiempos de la felicidad, Ajá. ¿vale? Y básicamente habla de cómo se han desarrollado los discursos que tienen que ver además con lo que estamos hablando, discursos que tienen que ver con cómo concebimos a día de hoy la felicidad, ¿vale? Y resumiendo mucho, lo que establece, lo que estábamos hablando antes, este tipo de ideas que están asociadas también a este tipo de ideologías, lo que establece esta ideología es una nueva ecuación, ¿vale? Por lo general nosotros, como seres, no solamente como seres humanos, sino como seres biológicos que somos, tenemos unos principios que son tremendamente hedonistas en el sentido de que, por supuesto, nos vamos a acercar a aquellos que nos produce placer y nos vamos a alejar de aquello que nos produce dolor, solamente por una premisa de supervivencia. Ya está, ¿no? Sin embargo, la nueva ecuación es que solamente debemos y estamos destinados exclusivamente a acercarnos al placer. Y el dolor no entra en la ecuación, por lo cual queda completamente desnaturalizado. Por lo cual, no es normal que tú sientas dolor, no es normal que tú sufras. Tu camino natural nuevo es justamente deshacerte de ese sufrimiento. Entonces, cuando al final terminas desnaturalizando, la primera flecha es esa desnaturalización del sufrimiento y la segunda flecha es justamente el sufrimiento que provoca el no comprender que justamente te han anulado la capacidad de sufrir y que además te sientes mal por el mero hecho de sufrir, cuando todo eso solamente es una invención, eso no es así. O sea, la verdad es que sí, el sufrimiento es inherente al ser humano y ya está. Al igual que te pueden gustar más otras personas y otras no, que vas a odiar a otras y otras no, ni es tan natural y es tan conveniente como el hecho de que llueve. Claro. No llueve el gusto de todos, pues eso es igual. Simplemente a lo mejor hay que aprender a sufrir mejor. Esto lo veo mucho porque a mí personalmente me gusta mucho el tema de las relaciones erótico-festivas, podemos decirlo, ¿vale? Las sexoafectivas. Tengo bastante contenido en el canal, sobre todo criticando también muchas ideas que vienen de todo eso. Y una de las cosas que me doy cuenta, sobre todo en gente joven, sobre todo adolescente y adultos muy jóvenes, es justamente ese miedo a sufrir por amor, a sufrir por ese tipo de frustraciones y tal. Lo que te encuentras es eso, gente que a lo mejor ha tenido que pasar por ese primer arco donde han sufrido una barbaridad, o por lo menos por percepción propia han sufrido una barbaridad, y por supuesto lo que buscan es la manera, no tanto como de sufrir mejor, como tú dices, sino de no volver a sufrir, ¿no? Como de encontrar las fórmulas para evitar ese sufrimiento, ¿no?
Y entonces, buena parte del trabajo no está en decir, te voy a dar la fórmula definitiva para que no vuelvas a sufrir de esto. Porque muchas veces el camino es tomar esa posición puramente nihilista, como estábamos hablando antes de Roma Gallardo, porque lo que te acerca es a eso, a decir, ya no me importa nada, ya no tengo relación con nada, nada me importa, nada me afecta, porque justamente no tengo motivación por nada. Mira, es el camino de la depresión. Sí. Es el camino de la depresión que me estás contando. Claro, por evitar el sufrimiento, te metes deprimiendo. Y nos sale un pareado. Por evitar el sufrimiento te terminas deprimiendo. No, no funciona así. Entonces, muchas veces está la cosa de intentar hacer también entender a la gente de que el sufrimiento es inherente. No es ni malo ni bueno, es que es inherente, lo vas a tener, ¿vale? Porque el hecho de que hayas tenido novio o que hayas tenido novia no te va a hacer la persona más feliz del mundo y vaya a comer un perdiz ya por siempre. Vas a tener tus momentos malos, vas a discutir, vas a tener que negociar, vas a tener que hacer un montonazo de cosas que cuando se lo escuches hablar de otros te da una pereza, una pereza terrible. Pero en ti no, porque lo tienes súper idealizado. No, yo no, voy a ser diferente. No, no vas a ser igual que todos. Y vas a sufrir. Sí. Así que más vale que te centres más en cómo vamos a gestionar ese sufrimiento a cómo vamos a buscar la fórmula definitiva para dejar de sufrir. Totalmente. Tienes una capacidad como si supieras las frases que te voy a decir a continuación, porque mira... Ahora viene el sufrimiento. No, viene una que tiene que ver con las relaciones, ¿no? Ah, estupendo, venga, vámonos. Sí, que es esta frase que también, bueno, casi todas las odio bastante. Esta también me pone muy nervioso. Hasta que no te quieras, nadie te va a querer. Ah, pero esta me divierte mucho. A ti te divierte lo que a mí me enfada. Sí, es por también de la propia tendencia hiperindividualista de cómo se está concibiendo a día de hoy el amor, ¿no? De que el amor, por supuesto, tiene que pasar exclusivamente por ti antes de amar a otros. Sí. Pero tiene bastante sentido, ¿vale? Tiene bastante sentido y tiene que ver mucho también con cómo se malinterpreta ciertas visiones filosóficas sobre el amor, que son muy actuales, ojo, que son muy actuales, y que incluso han reflexionado sobre ellos, pues, algunos psicólogos. A mí, personalmente, yo soy muy fan, por ejemplo, de Erich Fromm, en cuanto a cómo es la filosofía del amor. Y Erich Fromm, que desarrolla sus principales obras sobre el amor en El arte de amar, que lo hace en los años 60, ¿vale? Pero tú lo sigues leyendo a día de hoy, sigue siendo muy vigente. ¿Pero por qué? Porque no hace otra cosa que describir justamente cómo nosotros concebimos el amor a día de hoy, en la sociedad occidental de día de hoy, ¿no? Entonces, él, cuando habla del amor, habla de diferentes tipos de amor y, por supuesto, el de los primeros que empieza a describir es el amor propio, ¿vale? El amor propio, como tal. Esa concepción de ámate a ti mismo, ¿vale? Y de cómo, justamente, en cómo te amas a ti mismo, empezarás a amar a los demás. ¿Qué pasa? Erich Fromm, como buen hijo de su tiempo, también bebe de las tradiciones judio-cristianas. Y dentro de las tradiciones judio-cristianas se habla muchísimo sobre amor, sobre todo dentro del cristianismo, ¿vale? Más puramente, yo qué sé, si nos vamos directamente a los evangelios y podemos a repasar justamente de los mandamientos que habíamos dicho antes, amaos los unos a los otros como yo os he amado, ¿no? Entonces hay una mala concepción en cuanto a ese tema del amor propio. Porque a día de hoy se sigue concibiendo como, no, me tengo que querer yo, en el sentido de que todo tiene que estar centrado exclusivamente alrededor mío, ¿vale? Es un amor como muy cerrado, es un amor hacia adentro. Sin embargo... Claro, todo esto tiene el denominador común de todo lo que estamos hablando es este individualismo, el voluntarismo y la obviedad, que esto yo creo que no lo hemos dicho, pero es fundamental, de que somos seres sociales. Sí. Nos hemos construido evolutivamente como seres sociales. Sí, y además, por la gran crisis que tenemos a día de hoy en cuanto a temas de relaciones y de cómo nos relacionamos,
buena culpa de eso está en asumir justamente esta hiperindividualidad como si fuera realmente algo a aspirar, algo inspiracional, pero no lo es, nos está destruyendo. Entonces, esa concepción que tenemos del amor propio es esa, de que es un amor hacia adentro. O sea, me tengo que querer yo, me tengo que querer mucho, tengo que conseguir muchas cosas, tengo que brillar. Sí. Pero Eric Fromm no lo concebía así. El amor propio de Eric Fromm era de dentro hacia afuera. O sea, es un amor que emanaba de ti. Era de esa misma atención, ese mismo cuidado, esa misma protección y ese mismo interés, que él, como él, digamos, troceaba el amor. Eso mismo que tú sientes por los demás, siéntelo y dedícatelo a ti mismo también, ¿vale? Pero eso, más que cerrarte a relaciones o cerrarte al resto de la gente, lo que hace es justamente abrirte, porque porque te permite una cosa que también está muy de moda. Saber definir cuáles son tus propios límites. Saber estar en paz contigo mismo. Porque, a ver, cuando tú estás ya no solamente muy enamorado, sino que cuando tú realmente quieres a alguien, cuando realmente amas a alguien, también puedes llegar a saber cuál es el punto de indulgencia que necesita esa persona o cuál es el punto de compasión que necesita esa persona. Esa indulgencia y esa compasión también la tienes que tener contigo mismo. Porque aquí hemos hablado muchísimo de ese sufrimiento y esa culpa que se genera muchas veces cuando no encajamos justamente con esos imperativos. Claro. Pues justamente el amor propio, bien entendido, te permite, en buena parte, liberarte de esas tensiones porque te permite a ti mismo, pues eso, tener un poco más de compasión contigo, ¿vale? Entonces, a partir de esa compasión, lo que te hace es prepararte justamente para otros tipos de amor, para amar a los demás, ¿vale? Para amar más bien, de una manera un tanto más libre. Sí, pero entendiendo, oye, porque de nuevo esta frase parte de un ideal, que cuando yo llegue a ese ideal, al que uno nunca llega, ¿por qué uno nunca llega? Somos seres estropeaditos, como decía una Claro, amiga. dices tú, no, es que me tengo que amar a mí mismo para amar a los demás. Mira, y en parte se tiene razón, pero es que tú no puedes llegar a amar, o sea, nadie aprende a amar a través de un libro. Ni nadie encuentra amor pegándole una pata a una piedra y que por debajo salen un montón de bichitos de amor para ti. No, salen otro tipo de bichitos, pero no. Ojalá. La gente no entiende. Pero es que amar se aprende justamente amando. O sea, amar se aprende justamente relacionándote. Y amar se aprende justamente llevándote palos. Y ahí empiezas a aprender ya no solamente el cómo vas queriendo tú, sino también el cómo te tienes que querer tú. Porque todos cometen el error a lo mejor por tensiones que han tenido en el pasado o lo que sea, de ser a lo mejor como demasiado absorbentes con sus figuras amadas. Muchas veces lo reducimos todo al tema de las relaciones de pareja, pero es que también las más visuales es como son relaciones que son voluntarias, es decir, la gente se junta porque ellos quieren, o no vienen con, digamos, una cosa más impuesta como pueden ser otros amores familiares. Con las amistades también puede funcionar perfectamente. Tú seleccionas con quién te quieres juntar y no te quieres juntar. Y ahí es un buen caldo de cultivo para ir probando e ir educándote por cómo tú vas a amarte a ti mismo, también cómo puedes ir empezando a amar a los demás. Pero nadie aprende a amar por libro o por solo, sino que tú tienes que salir al mundo, tienes que exponerte sabiendo que te van a pegar flechazos, ¿vale? Cogiendo la metáfora que habíamos cogido antes, y sabiendo también que tú vas a pegar flechazos a otro, que tú tampoco eres inocente. Claro. ¿Bien? Y es del daño que tú haces y cómo te van recriminando y de lo que te hacen a ti, cómo puedes empezar a generar la suficiente compasión, la suficiente empatía también por los demás para saber cuál es el punto que tú necesitas ahora de amar y cómo quieres que te amen a ti. Claro, todo eso es un continuo, no es solamente que, no, primero me tengo que ocupar de mí, con yo me amo yo, Claro. y ya veremos los demás. Hay otra Sí. traducción que me parece, es como la traducción capitalista del amor propio, que ahora se ve mucho dentro también de estos bros de finanzas y todo eso, que es, tú tienes novia a los 20 años, vas a fracasar, no te eches novias cuando tengas 20 años. ¿Por qué? Porque con tus 20 años tú estás en periodo de formación. No tienes nada que aportar a una relación. Entonces tú primero trabaja, estudia, ten un pedazo de trabajo, ten un pedazo de sueldo, ten un patrimonio, y cuando ya tengas todo eso, entonces te preocupas de buscar una novia. Es exactamente lo mismo.
En vez de decir, primero me hago yo mismo antes de amar a los demás, es primero ten capital antes de tener pareja. Es como una inversión a Uno base. de alto valor primero Sí, construyete el alto valor y es luego exactamente. ya podrás Solamente, tener pareja, ¿no? sí, solamente es Proveedor traducir, y tal. esas claves de interacción con los demás en bases exclusivamente económicas. Pero volvemos a lo mismo, vale, dices tú, desde los 20 años, te has pasado los últimos 10 años creándote una fortuna. Venga, ya estoy listo para el amor. Te has pasado 10 años sin preocuparte por eso. ¿Tú crees que ahora mágicamente vas a saber amar o vas a saber qué es lo que es el amor o vas a saber qué es lo que se te debe de a ti? No. Lo que vas a entender exclusivamente va a ser que a lo mejor la gente, si tú le das dinero, hace lo que tú dices. Pues a lo mejor vas a traducir el amor de esa manera. No es un buen amor, la verdad. Vas a atraer a personas que a lo mejor no te convienen y seguramente tu pareja tampoco te va a convenir en ese sentido. De ahí también vienen otras tantas ideas. Las mujeres son todas unas desinteresadas, solamente están contigo porque lo que van buscando es el dinero, o a la primera del turno te van a traicionar, te van a dejar. Claro, claro, sí, pero vamos a ver, si es que tú la única manera que tienes de entender las relaciones sociales es a través de ser socios, de interacciones a través del dinero y todo eso, es normal Bueno, que entramos es atraída y que trates a la gente a través justamente del interés, porque el primer interés que tienes es el tuyo, por lo cual volvemos otra vez a la misma fórmula. Primero tengo que aprender a quererme yo mismo para querer a los demás, pero eso podemos traducir según como yo conciba cómo se desarrolla ese amor, así es como voy a amar a los demás. Si yo concibo que el amor se hace a través del dinero, todo va a ser dinero. Si yo concibo que se hace a través de los cuidados, pues a lo mejor lo que yo voy a pedir o lo que yo me voy a fijar es justamente a ver quién me cuida bien a mí o cómo yo puedo cuidar a la gente. Y así, pues prácticamente con todos los elementos que tienen que ver con las relaciones sexoafectivas. Y ya no solamente con eso, sino con las amistades también, tus parejas, con tus familiares y en definitiva prácticamente con todas las personas con las que tú estés interaccionando. Los temas de amor, por ejemplo, ya que estamos hablando de esto, los temas de amor son temas de interacción. Nunca se parte o se centra exclusivamente en uno. Tú tienes que estar saliendo de ti constantemente. Claro. Además que, bueno, que al final no deja de ser una cosa circular, relacional y dialógica, ¿no? Al contrario que de esta perspectiva, ¿no? Que primero tú, entonces tal, ¿no? Cuando a mí me gusta como desmontar esta frase con otra, que me quieran también me ayudan a mí a quererme, ¿no? O ser bien mirado. Es como esto de la paradoja de la autoestima, que muchas veces de auto tiene más bien poquito, porque la autoestima se construye de fuera hacia adentro y es un concepto mucho más social de que la gente cree, ¿no? Entonces, también, al ser algo circular, el sentirme bien mirado también ayuda a que yo me quiera, ¿no? Que romper un poco esta cosa te parece como de línea recta, ¿no? Primero tal, entonces no sé qué. Pero la realidad no es así, porque la realidad no dejamos de interactuar. De nuevo, somos seres sociales y estamos en interacción con otras personas y con nuestro contexto, ¿no? ¿Por qué la psicoterapia funciona, entre otras cosas? ¿Cuál es uno de los factores que ayudan? Que el terapeuta pueda mirar bien, pueda generar un buen vínculo de confianza con la persona, esa persona le ayuda a tener una capacidad de mirarse de una forma más amable para sí mismo, ¿no? No somos islas, ¿no? En contra de muchas de estas creencias o de estos discursos que ¿no? Nos tienen como si los seres humanos fuéramos islas. Y no es así, no es nuestra naturaleza. No, en absoluto. Si es la tendencia, desgraciadamente, es una época un tanto más hiperindividualista, pero porque también, por otra parte, la manera que tienes de entender el mundo así es mucho más fácil. Claro. Y claro, dice, estamos en un mundo donde estamos hiperestimulados. Toda esa información y tal. Entonces parece que estamos volviendo a reclamar como una simplicidad que tampoco es natural. Entonces es mucho más fácil siempre como partir sobre uno mismo que partir sobre el contacto con los demás. Claro.
Y aparte de eso, también tiene su riesgo, porque también estamos fomentando el tratar a los demás en base a cómo nosotros nos sirven. Es decir, estamos instrumentalizando Sí, las relaciones con los demás. sí, sí, absolutamente. Mira, y otra frase que tiene que ver. Que no te importe lo que piensen los demás. Eso tiene mucho que ver con cuando estábamos hablando con el espejo o cuando discutíamos sobre el hecho de que no te afecte, ¿no?, lo que digan los demás. Es exactamente eso. Sí, es otra cara de lo mismo. Sí, a ver, esto ya no es tanto que sea la clásica frase de autoayuda, es algo que incluso te podría decir tu madre, Claro. ¿vale? Y si hay una, y como bien decías al principio, si hay una buena intención detrás de ciertas frases, detrás de esta, por ejemplo, es una de las que más reconozco que hay una auténtica buena intención. Uh-huh. Pero claro, hay que entender bien los contextos en los que tu madre te dice este tipo de frases. Es cuando empiezas a desarrollar a lo mejor algún tipo de complejo, de origen social, por supuesto, o algún miedo de origen social, que te está impidiendo que interactúes, ya sea con el mundo, ya sea con el resto de tus compañeros, de tus iguales, de una manera un tanto más libre. Entonces, si tú estás limitado por eso, que te diga que no te importa lo que digan los demás, pues lo que se te intenta transmitir es eso, de decir, mira, simplemente pasa por alto todos esos complejos, porque tienen que ver justamente con percepciones que son ajenas a las tuyas. Y lo que tiene que valer es, pues eso, tu felicidad, lo que tú quieres hacer, tu propia autonomía. Claro, no te lo explicas y tu madre. No pones tantos elementos. Simplemente que no te importe lo que digan los demás, ¿no? Entonces, de una manera más simple es, vale, lo que digan los demás, pues no tiene ningún tipo, no debe de tener ningún tipo de efecto en mí. Entonces, o una de dos, o caes en el elemento más nihilista del mundo, que es, no me importa absolutamente nada, y con eso ya me libero, o que caiga en una depresión de caballo, o me vuelva la persona más psicópata y más egoísta del mundo, que también es el otro camino. Ninguno de los dos son deseables. O uno no es mejor que el otro, ¿vale? O eso, o terminas concibiendo, digamos, el mundo de una manera un tanto más profunda. Lo que pasa es que para eso te tienes que deshacer, digamos, de esa creencia y empezar a entenderlo todo con una guía un tanto más profunda. Porque fíjate tú, es decir, no, deja atrás las percepciones ajenas, vas a encontrarte con personas que sí son muy malintencionadas, céntrate a lo mejor en lo que te dicen otros amigos más cercanos que sí tienen una visión más positiva, mírate tú realmente si realmente valoras que lo que estás haciendo está mal o está bien. O sea, son una serie de perspectivas que perfectamente tú después las tienes como terapeuta dentro de la terapia, pero que también lo puede justamente como madre o como padre, lo puede plantear delante de sus hijos para que empiecen a hacerlo de una manera más simplificada. Lo que pasa es que, claro, muchas veces no se tiene, digamos, como las herramientas pedagógicas o muchas veces como que no le pillas el truco para liberarte, digamos, de esas trampas. Pero fíjate tú cómo a través de una frase, que en principio parece muy limitante, realmente se le puede sacar un sentido. Lo que pasa es que el sentido es mucho más complicado. Claro, no, y porque no es así, ¿no? Porque no tienes efecto automático de basta que te lo diga para que te deje de importar, ¿no? Claro, eso es lo que se busca, por ejemplo, con lo que estábamos hablando antes de Roma Gallardo. No te Claro, tienes que aceptar. Pues ya, mira, es que hay muchas un gracias. camino para eso. O sea, que te dice, oye, que no te importe lo que piense. Ay, pues mira, me lo has dicho y, oye, ya no me Oye, importa. nunca lo había pensado. Pero fíjate, que ha sido decírmelo y es que ahora me da igual. Pues no. Entre otras cosas, yo soy muy pesado con esto, pero esa frase va en contra de nuestra biología, de nuestra configuración social, ¿no? Que De alguna necesitas la manera, referencia social. ¿el qué? Que necesitas la referencia social. Claro, o sea, de alguna manera, pues eso, te diría que no podemos liberarnos de eso del todo, ¿no? Y para mí hay una cosa importante que yo lo trabajo mucho en terapia desde ahí, más alineado con las terapias de tercera generación que con la terapia cognitiva. Me gusta más en el sentido de que no tenemos tanto control o no tenemos mucho control sobre nuestras emociones o pensamientos, porque muchos de esos procesos
son automáticos, pero tenemos más control sobre lo que hacemos, en el sentido de que a lo mejor la cosa no pasa por vamos a hacer un trabajo cognitivo, que eso tiene mucho coste en términos de horas y pocos resultados, ¿no? En el hecho de que no te importe y hasta que no te importe, entonces haz aquello, ¿no? Sino, no, vamos a trabajar con que para ti es importante hacer esto y es importante que lo hagas a pesar de que te importe lo que piensen los demás. Hazlo a pesar de eso. No vamos a intentar deshacer lo otro para que lo hagas, no, sino el trabajo es que lo hagas, aun teniendo en cuenta que vas a estar en contacto con el miedo, vas a estar en contacto quizás con emociones difíciles, complicadas, te vas a tener que exponer a esas emociones y tolerarlas, pero lo importante es que lo hagas, que ahí es donde tenemos más libertad, yo siempre lo digo, ¿no? En lo que hacemos. Por eso muchas de estas cosas van a intentar controlar el pensamiento o la emoción, lo que se dice en terapia breve estratégica, de forzar lo espontáneo. Y eso es camino garantizado de sufrimiento, ¿no? Sin embargo, las cosas que hacemos, podemos hacerlas aún con miedo, podemos hacerlas aún con pensamientos, es mucho más valioso y además es mucho más económico. Sí, y no es tan contradictorio como lo que has dicho antes, ¿no? Del tema de forzar lo espontáneo, que es completamente contradictorio en sí, ¿no? Bueno, en ese sentido estaríamos hablando del valor de la aceptación, ¿no? Ya que estás hablando como de las terapias de tercera generación, es justamente de esa parte. Claro. Es también justamente con lo que estábamos hablando cuando hablábamos justamente de reestructuración cognitiva, de cómo nosotros tratamos con el pensamiento, de eso mismo, ¿no? De cómo también nosotros establecemos ciertos diálogos con nosotros mismos. Y es algo que también se motiva mucho, por ejemplo, dentro del propio entrenamiento personal. Desde los entrenamientos dicen, no, vamos a ver, con el tema de la motivación, que siempre se está con la cosa, ¿no? No, voy a hacer esto, pero todavía no tengo motivación. Cuando esté suficiente motivado, entonces lo hago. Eso. Lo aplicamos igual. Hasta que no me ame a mí mismo, lo voy a amar. Hasta que no tenga dinero, no voy a sacar mi nombre. Es lo mismo, siempre son condiciones previas. Bueno, ya, pero es que lo que te dicen desde el entrenamiento personal es todo lo contrario. Es decir, no, es que por motivación no vas a hacer las cosas. Lo vas a hacer simplemente por disciplina, que es otro valor que también se olvida muchas veces. ¿Cómo tienes resultados? Pues viniendo a entrenar, llueva, nieve, tenga ganas, no tenga ganas. Estableces el hábito y vuelves a entrenar. Pues con ese mismo espíritu se aplica también desde ese punto de vista de la aceptación, se puede aplicar a otro tipo de soluciones. Es decir, vamos a ver, no, cuando yo ya esté preparado tal y cual, entonces cuando me echo novia. O sea, pues entonces nunca vas a aprender a socializar en ese sentido. Simplemente fíjate y yo qué sé, practica un poco más ese elemento social, porque va a llegar un momento a lo mejor que va a estar tan anulado que lo que vas a dar es más miedo, que vas a provocar más miedo que atracción. Entonces, son cosas. El tema de la motivación también, que muchas veces no lo hemos mencionado, pero también está muy atado a ese tipo de fantasías. Sí, a un ideal. Y no sé dónde leí una frase que me gustó mucho. Motivación es tener motivos y no siempre tener ganas, que tiene que ver con esto de los valores, ¿no? De la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Es decir, oye, puedes hacer cosas aunque no tengas ganas, pero tienes buenos motivos para hacerlo, ¿no? Y esto es lo importante, que puedes hacer cosas con tu miedo, con tus pensamientos catastróficos, puedes hacerlo sin ganas, pero lo importante es que tengas una acción orientada a qué es lo que quieres en la vida, cuáles son tus valores. Para mí eso es lo verdaderamente valioso, ¿no? Es, como también se habla mucho dentro del humanismo, como corriente más filosófica, cuando se habla incluso del existencialismo, cuando se habla del sentido. Claro. De las cosas. Habla, por ejemplo, del tema de los motivos, como por ejemplo el tema de establecer buenos objetivos, lo cual también es importante. Pero al fin y al cabo es eso, es como encontrar sentido, es encontrar un significado profundo de las cosas que te permitan, pues bueno, encontrar ese símbolo que es importante para ti y que por el cual pues luches y hagas las cosas. Pero esa frase la verdad que es muy buena. La motivación consiste en tener motivos y no tener ganas. Porque lo resume todo muy bien.
Claro, sí. Que para mí lo esencial es esto, ¿no? Que muchas de estas frases se va a un idealismo, a un... deshumaniza mucho, ¿no? Lo que tiene que ver con, oye, que somos seres humanos imperfectos, que la cagamos, que no siempre las cosas las hacemos bien y que no tienes que esperar a convertirte en un ser de luz, ¿no? O a, no hace falta que esperes a que las cosas no te afecten, a que, ¿no? A todo esto que hemos hablado, para vivir una vida valiosa. Y para mí Exacto, porque entre otras cosas, porque nunca lo vas a alcanzar. claro, claro. Y ya cerramos con la última frase. Es curioso porque se han ido enlazando de manera natural todas las frases, ¿eh? Lo encuentro estupendo. Porque la última frase es la de sé tu mejor versión. Claro, este es el bonus track. Uf. Esta te enfada o te divierte. Esta no, es que depende muchas veces de cómo te lo tomes. Depende de cómo te lo tomes realmente. Sí. A ver, el origen, como tal, el tema de ser la mejor versión, por supuesto, se construye desde el punto de vista de la sociedad de la eficiencia, de la sociedad de la hiperproductividad. Es decir, a ti se te invita a que seas siempre la mejor versión, de la misma manera que actualizas siempre tu software. ¿Para qué? Para que seas más eficiente con todo. Entonces, tu mejor versión se asocia con lo eficiente. Para que trabajes mejor, para que te relaciones mejor, para que, yo qué sé, incluso te diviertas mejor, ¿no? Sí. Y estás siempre como a la constante búsqueda de tal y cual. Volvemos a caer en los mismos ciclos de obsesionarte por conseguir, por mejorar y tal. Dice, ¿hay algún final de eso? No, siempre es cíclico y tal. No, pues entonces no tiene sentido como tal. Volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuál es el sentido que tiene eso? No, pues estar mejorando constantemente. Ya, sí, mejora constantemente, pero ¿cuál es el final? Porque al final es muy agotador. Es agotador tener que estar pensando de que no, es que esto se puede hacer mejor, es que esto se puede hacer tal. Entonces, pues, desnaturalizas muchísimo, muchos procedimientos. Y encima te tienes que interiorizar. No, pero tienes que disfrutar también del proceso, porque también el crecimiento. No puedo disfrutar del pensamiento si me estoy obsesionando constantemente en estar mejorando. Y eso no es sacar tu mejor versión, ni siquiera mejorar. Eso es perfeccionismo. Claro. La propia exigencia del disfrute, ¿no? También, que es muy paradójico, ¿no? También, te tienes que exigir también disfrutar de eso, ¿no? Te tienes que forzar lo espontáneo, como tú bien dijiste antes. O sea, es contradictorio. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, que muchas veces desde el crecimiento personal, muchas veces se motiva tal, sí, lo veo tremendamente perjudicial porque justamente lo que te está invitando a que seas un engranaje más de un sistema que lo que quieres es que produzcas. Sí, ¿Vale? y al final, bueno, esta frase no sé de quién era, no me digas que sea mi mejor versión, que no soy un sistema operativo, porque yo creo que también hay otro denominador común de estas frases, que es esto, es deshumanizar lo que tiene que ver con, ¿no? Deshumanizar el hecho de que al final no dejamos de ser seres humanos imperfectos. Y es que, quieres o no, claro, cuando se habla de ser la mejor versión, volvemos a lo mismo. Es que hay versiones buenas tuyas y hay versiones malas. Esto te implica también el que te tengas que estar autofustigándote para rechazar partes de ti que son muy tuyas, pero que consideras que son muy malas. El ego y la esencia, ¿no? Que hablábamos al principio. Sí, ego y esencia. Y ojo, con esto también hay que tener mucho miramiento, porque efectivamente, a ver, hay personas que se pueden considerar que son personas miserables y hay otras personas que se pueden considerar, joder, son buenas personas como tal. Pero independientemente de todo eso, cada uno individualmente sabe que tiene virtudes, que tiene defectos y que a lo mejor dices tú, mira, si me lo planteo bien, por supuesto, yo quiero seguir ensalzando cuáles son mis virtudes y yo quiero de alguna manera también corregir cuáles son mis defectos. Dices tú, pues vale, hazlo. Pero claro, eso es sacar mi mejor versión. Olvídate de lo que es la mejor versión. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Esto parece que los individuos están flotando en el universo y que no están apoyados en nada. No hay contextos, no hay vivencias, no hay experiencia. Que toda la experiencia tiene que estar centrada exclusivamente en mejorar. Pero esto fue una frase que me hicieron también en otra entrevista. ¿Vale?
que dice, mira, Álvaro, como consejo final, ¿qué le aconsejarías tú a la audiencia para que saquen su mejor versión? Y yo me quedé así. ¿Pero la mejor versión para qué? Y es así, y lo desarrollé por ese punto. Dice, no nos obsesionemos tanto con el tema de la mejor versión, porque es que, vale, si nos centramos exclusivamente en el ámbito laboral, pues sí, puede que haya una motivación y un ánimo en que tú hagas mejor la tarea. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero porque tú tienes incentivos para eso. O ganas bonos, o te van a promover para un mejor puesto, vas a ganar mejor sueldo, tienes incentivos. Pero ¿qué incentivo es que tú simplemente estés parado y estés preocupado constantemente? Tengo que ser mi mejor versión. ¿Pero sobre qué? ¿Sobre qué? La cosa es sobre qué. Claro. Es un vacío muy fuerte cuando se te plantea de esa manera. Sí, y que de nuevo nunca llegas porque es un ideal. Mira, no sé si te leíste Japicracia. Sí, de hecho tengo el libro por ahí. ¿Te puedo leer un fragmento que habla de esto de la mejor versión? Lo tengo aquí, de hecho. Sí. Sí, sí. Mira, te voy a leer un fragmento, ¿vale? Que habla de esto de la mejor versión. Interesante. Dice, la narrativa que promete alcanzar la mejor versión de uno mismo es la misma que asume que esa mejor versión nunca se alcanzará. Así que lo que por un lado ofrece completitud y plena satisfacción personal, por el otro produce una recurrente sensación de vacío y una constante y obsesiva preocupación por subsanarlo. Correr tras un objetivo en continuo movimiento hacia un espejismo que avanza según parece se va alcanzando no parece ser lo más sensato. Y sin embargo, esto es lo que propone de forma dada el florecimiento. Convertirnos en atletas de alto rendimiento de la felicidad, ejercitando sin fin el músculo de la satisfacción personal. Y es cierto. Básicamente lo que dice en ese párrafo es, seguir este tipo de ideas es como al burro que le ponen delante una zanahoria para que ande delante del carro. Claro, eso es. Bueno, Álvaro, pues oye, muchísimas gracias. Una conversación muy fructífera, la verdad. Y has añadido puntos de vista que yo no tenía, ¿no? He añadido mucho misticismo. Me Bueno, estoy acordando ahora del tema de los astros y tal, ¿no? Sí, pero en buena parte el tema del New Age también ha hecho mucho daño, pero sí. claro. No sé si quieres decir algo a los que nos están viendo de cómo pueden ser su mejor versión. ¿Cómo podéis ser vuestra mejor versión? Pues mira, hay una cosa asociada también con eso, que es el hecho de, mira, que os vale el tema de las mejores versiones y tal, no tenéis por qué estar constantemente mejorando, no sois un proyecto, lo dicho, no sois un proyecto empresarial, nos tenemos que deshacer de esa visión de uno mismo de que somos proyectos empresariales, o ver a la gente como si fueran proyectos como tal, porque es que el tema de mejorar o simplemente el tema de cambiar se da por hecho, es que el hecho de vivir ya va a implicar que tú tengas que modificar cosas, ¿vale? Y esto, si queremos hablar desde el punto más micro de cómo se generan nuevas conexiones neuronales a través de la propia experiencia, de los estímulos externos, a cómo nuestra propia personalidad incluso puede irse modificando a lo largo de los años. Pero tú no eres el mismo cuando eres adolescente a como eres ahora, aunque seas capaz de reconocerte en algunos elementos, porque sí, porque hay cosas que no cambian en ti y son muy fácilmente reconocibles. Me acuerdo como me pasó de los años y tal, cuando yo era pequeño, pues iba en mi pueblo, pues iba a la misma peluquería, donde siempre estaba la misma peluquera que me peinaba y tal, y claro, nos conocía toda la familia porque ha convivido con nosotros toda la vida, ¿no? Yo me termino yendo del pueblo, vuelvo con el traspaso de los años, creo que fue para una boda, y cuando me encuentro con esta mujer, estoy hablando con ella, lo clásico. Bueno, ¿y qué? ¿Qué ha sido de tu vida? No sé qué, no sé cuánto. Y claro, tú le cuentas un poquito cuál es tu situación actual y tal, y lo primero que me suelta es, mira, eres igualito de cuando eras niño. En ese punto concreto igualito de cuando eras niño. Y de tu, pues mira, a lo mejor tiene toda la razón del mundo. Y dice, ¿por qué? Sigue siendo lo mismo, solamente que más evolucionado, de alguna manera. Entonces, más que los temas de mejorar y todo eso, lo que tenemos que dar por sentado, como tal, ya no tanto la búsqueda de la mejora, sino la búsqueda de la evolución en sí misma.
nosotros vamos a ir evolucionando, ¿vale? Y eso es así. ¿Y cómo se hace? Porque a lo mejor puedes influir como tú quieras. La cosa es que por el mero hecho de vivir, de enfrentarte a nuevas experiencias, de tener nuevos recuerdos, de compartirlas además con otras personas, de encontrarte, al fin y al cabo, con el mundo, te están modificando. Al punto de que el que tú eres ahora, quizás en otro plano o en otra etapa de tu vida va a ser muy diferente de lo que tú eres ahora. Vas a tener que tener en cuenta que efectivamente, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos estado hablando aquí. ¿Vas a tener que sufrir? Por supuesto que sí. Vas a tener que aprender a amar a otras personas solamente por el trato que vayas teniendo. Y aunque tú creas que ya hayas encontrado una parte óptima para ti, seguro que alguien te hace descubrir algo que no tenías ni puñetera idea, que a lo mejor tenía que ver contigo. Lo has hecho justamente porque has interactuado con estas personas. Vas a seguir conociendo gente, vas a seguir poniendo a prueba justamente todos tus límites, porque es una cosa que, como he dicho, está de moda y tal, el tema de saber poner límites, pero van a estar desafiándolo constantemente. Y al fin y al cabo, de aquí tenemos ese tema de la psicología muchas veces que parece que es inútil para ayudar a la gente y tal, y es como, vamos a ver, es que la forma que tiene la psicología de ayudar no es ofreciéndote soluciones encapsuladas, como podría ser a lo mejor un médico cuando te da las soluciones encapsuladas a través de un medicamento, sino que básicamente te ofrecen alternativas para que tú, de la manera en la que puedas, porque tampoco podemos actuar sobre lo que tenemos, puedas seguir viviendo tu vida. Ya está. Por eso muchas veces la gente se cabrea con los terapeutas y tal, porque dicen, no, me ha solucionado nada. Coño, no, ya, pero es que no estamos hablando de soluciones. Se trabaja sobre lo que tú pones sobre la mesa, ya está. Hay una frase también muy buena, que me la pasó un amigo sobre la terapia, que es decir, para que tú tengas éxito en la terapia, refiriéndose sobre el paciente, no tanto sobre el terapeuta, debes de ser capaz de aceptar en terapia, no saldrá el ser, refiriéndose al yo, a la identidad, no saldrá el ser que tú quieres ser, saldrá el ser que debe de ser, el ser natural, lo que tú realmente tienes dentro. Entonces, muchas veces por eso fracasan muchas terapias, que se plantean muchas veces se va con la cosa de que me va a iluminar o me va a enseñar un camino. No, porque cuando estás delante del terapeuta, el terapeuta va a trabajar exclusivamente con lo que tú le das. Y lo que tú le das es lo que eres en sí mismo. Es a través de esa relación el cómo pues se va modificando todo eso y te puede ayudar a generar nuevas perspectivas, nuevas visiones sobre ti mismo, como hemos dicho, a través de esa aceptación, de ese rapport que se puede tener a través del propio terapeuta, pero no te va a enseñar versiones idealizadas de lo que eres tú. Claro, porque al final todo esto lo que fomenta es una lucha contigo mismo. Y eso, voy volviendo un poco al inicio, ¿no? Lo que tienen en común estas frases es que pueden sonar bonitas o bien intencionadas, pero al final, a largo plazo, lo que generan es una fricción interna muy potente, ¿no? Y mucho, mucho malestar, ¿no? A mí hay un concepto que me gusta mucho y que es el que estoy trabajando últimamente, que es el de la compasión, el de la autocompasión, que tiene que ver con esta gran paradoja que hablaba Carl Rogers, ¿no? De cuando me acepto verdaderamente es cuando ahí... Puedo cambiar. Es cuando puedo cambiar, ¿no? El cambio... Me encanta esa frase. La curiosa paradoja es que cuando me acepto a mí mismo, puedo cambiar. Eso es. Que para mí tiene que ver con el asunto de la autocompasión, ¿no? Como que el cambio no se produce desde una lucha interna entre mi yo ideal, de hecho es el sufrimiento muchas veces, ¿no? El yo ideal versus el yo real y todos esos deberías que esta frase fomentan, todo eso que lo que hace muchas veces es dar de comer al yo crítico que tenemos, ¿no? Y poder como trabajar el yo compasivo como una forma, ¿no? Fortalecer ese yo compasivo como una forma de ayudarnos a nosotros mismos a la hora de cambiar aspectos, que no es que no tengamos que cambiar cosas, por supuesto, pero ¿desde dónde? ¿Desde dónde lo estamos haciendo, no? Pues, como muchas veces digo cuando se termina la conversación, bueno, pues ha quedado un buen día, ¿no? Bueno. También es un buen resumen de algunas de las cosas que hemos tocado. Sí.
por ejemplo, de la autocompasión, este hombre, ¿cómo se llama? Buenaventura del Charco, Sí, sí, que últimamente también está muy en boga, también está muy presente en redes. sí. Hace mucho hincapié también en el tema de la compasión, Mm, muchísimo. sí. Y justamente también desde esa perspectiva tuya, Mm. de aprender también a sentir compasión por nosotros mismos porque también nos machacamos mucho. Claro, porque ya tenemos una tendencia natural los seres humanos a machacarnos como un intento de ayudarnos, pero como este tipo de frases de las que hemos estado hablando pueden llegar a reforzar esa fricción interna o esa lucha interna. Bueno, así termina ya de machacarte. Sí, claro, Porque, eso es. Bueno, Álvaro, pues 1 millón de gracias. Un placer que hayas estado aquí en el canal. pues Y sí, ¿verdad? Placer mío, por supuesto. Ha sido la verdad que un ratito así muy, muy de charla. También es verdad que yo soy como me enrollo como una persiana también, ¿vale? Yo no tengo filtro. Estamos aquí, estoy más tranquilo y tal. Tampoco tengo muchos filtros sobre lo que estoy diciendo, por lo cual a lo mejor hay gente que a lo mejor no le pueda cuadrar o le puede dejar cuadrar a medias, lo cual me parece normal, bueno, pero por lo general creo que he quedado bastante bien. sí, yo creo que ha quedado muy claro, ¿no? Y Ujú. sí, yo estoy contento, espero que te hayas sentido a gusto. Sí, muy a gusto, claro que sí. Y nada, pues nos vemos, nos seguimos por las redes, Álvaro. Claro que sí. Pues Bueno, nada, para el resto a lo mejor los que estén visionando ahora mismo esta entrevista, pues muchísimas gracias también por haber llegado hasta el final después de tremenda conversación y espero que también que hayáis disfrutado, que hayáis sacado conclusiones y sobre observaciones o reflexiones propias, pues bueno, la caja de comentarios y, y los diferentes clips en redes sociales que también son muy útiles para compartir. eso También es. animo. Bueno, pues nada, un abrazo a ti y a tu gata, que ahí la veo. Ahí sigue. Ha seguido la misma posición. ¡Ey, ey! Ahí sigue. La Bueno, misma posición durante todo este tiempo. Está muy cómoda. sí, 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 sí. Bueno, un abrazo grande, Álvaro. Venga, un beso para todos. Hasta luego. Chao.